Muy buena tarde, queridos compañeros del curso de microcontroladores y sistemas de control. Bienvenidos a la segunda clase y los temas que vamos a tratar hoy es cómo trabajar nuestro primer proyecto de Code Composer Studio, las partes de un proyecto de Code Composer Studio y también de un código de programación, obviamente en el lenguaje de C. Y vamos a hablar también a grandes rasgos del procesador principal del microcontrolador y del periférico GPIO. Entonces, para ello vamos a crear un archivo inicial. Como no vamos a repetir todos los pasos de la clase anterior, entonces simplemente a la plantilla yo le doy control C, control V y ya puedo cambiarle el nombre. Le vamos a poner GPIO. Y se despliega este archivo main.c, que obviamente es perteneciente a la carpeta que me está diciendo Code Composer Studio que está activa. Veamos las partes de esta carpeta. Adentro tenemos varios archivos. El main.c obviamente es donde nosotros vamos a desarrollar nuestro código de programación, y estas son las instrucciones que se van a almacenar en la memoria del microcontrolador para que el procesador las esté ejecutando. El archivo startup es un archivo que va a inicializar el microcontrolador y es algo de lo que ya no tenemos que preocuparnos, sino que Code Composer Studio ya fabrica una forma de inicializar el procesador. También tenemos la parte de las librerías. Como pueden ver, aquí ya están anexadas las librerías que habíamos agregado anteriormente. Y tenemos ya también el archivo driverly.lib. Ok, aquí tendríamos nuestro código de programación principal, el main.c. Lo primero que debemos agregar obviamente son las librerías. Luego de ello tendríamos que agregar variables si en caso las necesitáramos, y esta declaración que está acá, el int main void, es lo que el procesador va a estar ejecutando, ¿sí? Ok, entonces primero vamos a agregar nuestra librería, siempre con la declaración include. Y como esta librería se encuentra dentro de las carpetas predefinidas de Code Composer Studio, que serían estas de acá, entonces vamos a agregar la librería con los signos de menor y mayor que. La primera librería sería stdint.h, donde .h hace referencia a que este tipo de archivo es una cabecera, un header. Esta librería contiene los tipos de variables predefinidas para el lenguaje C, que sería la de tipo integer, char, long, float, double, etcétera, etcétera. Y están basadas en el estándar C99. La siguiente librería que vamos a agregar siempre también está definida dentro de las carpetas de Code Composer Studio. Esta librería es la stdbool.h y nos sirve para trabajar con los valores true o false del estándar booleano. La siguiente librería sería esta, ya está dentro de las carpetas del TiwaWare que ustedes pueden ver acá, y la que estamos buscando es una que está dentro de la carpeta inc, y esta es la librería hwmapmap, ¿sí? Entonces, para agregarla utilizamos comillas y obviamente está dentro de la carpeta inc, entonces la agregamos, diagonal, y el nombre del archivo hw-mapmap.h. ¿Para qué sirve esta librería? Bueno, primero veamos un diagrama del procesador del microcontrolador. Ok, como ustedes pueden ver en pantalla, estas serían las partes principales del procesador del microcontrolador de la serie Cortex M4. Aquí tendríamos el set de instrucciones. Tenemos el fetch, el decode y el execute. También tenemos un banco de registros para este set de instrucciones. Y
a la par de él tenemos la MBIC. Y la MBIC es un procesador que nos permite determinar si existe una interrupción, siempre y cuando el diseñador la haya agregado, y realizar una acción dependiendo de qué tipo de interrupción se ha ejecutado. No se preocupen, esto lo vamos a ver a detalle más adelante. También tenemos una unidad de punto flotante y los buses de interconexión con otros bloques principales del microcontrolador. En este caso, el bus que tenemos aquí abajo se conecta con la RAM del procesador, del microcontrolador, y además con los periféricos. Y los buses que tenemos acá sirven para acceder a la información del programa que se encuentra ubicada dentro de la memoria del microcontrolador. Y esta es la memoria que más nos interesa. Veamos un diagrama de esta memoria. Como pueden ver, la memoria del microcontrolador está segmentada en varias partes importantes. Una de ellas es la que controla el sistema, donde está guardada información del sistema, de algunos dispositivos. Aquí tendríamos la RAM y los periféricos, la SRAM y algún código, ¿sí? Noten que toda la memoria está segmentada y hacen referencia a ella números de tipo hexadecimal. Estos números hexadecimales están indicando el tamaño de estos bloques de acá. Concentrémonos en la parte de periféricos. Una memoria, si lo quieren ver así, tienen filas y columnas. Las columnas dependen del tamaño de la arquitectura del microcontrolador. Por ejemplo, si fuera una arquitectura de 8 bits, pues las columnas serían 8 bits. En este caso, como es una arquitectura de 32 bits, aquí tendríamos 32 bloquecitos. Y cada fila hace referencia a un valor diferente. Veamos el siguiente diagrama. Aquí yo hice un diagrama simplemente para explicar. Y supongamos lo siguiente: este sería el bloque de periféricos del diagrama que vimos anteriormente. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero activar el periférico del puerto GPIOA, yo al microcontrolador tendría que decirle: mira, microcontrolador, andate a la parte de la memoria 00000 y activa ese periférico. Ok, sin embargo, si yo me doy cuenta, memorizarme este número binario es muy complejo, ¿verdad? Entonces lo que se hace es convertirlo a número hexadecimal. Sin embargo, como hay una gran cantidad de periféricos en esa sección, entonces se vuelve difícil determinar qué número va a ejecutar cada periférico. Esto de aquí lo pueden encontrar en la datasheet del microcontrolador. Entonces, lo que se hace es utilizar máscaras. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo, en vez de memorizarme este número de acá, en el propio código de programación puedo decir que una palabra, por ejemplo, puerto GPIOA, va a significar un número, ¿sí? Es como en el álgebra que aprendimos en matemática. Una letra significa un número, lo mismo acá. Un conjunto de letras significa un número. Entonces es mucho más fácil para mí memorizarme y poner en mi código de programación que yo quiero activar el puerto GPIOA. Pero yo no me voy a memorizar el número, sino que simplemente el compilador de C, cuando detecte esta palabra de aquí, la va a sustituir directamente por este número, ¿ya? Entonces, la librería, ya regresemos a Code Composer Studio. La librería HWMapMap nos permite acceder al mapa de memoria del microcontrolador. Es decir, que los que diseñaron estas librerías ya descubrieron qué parte de la memoria activa cada periférico y lo registraron en esta librería de acá. Si nosotros le damos control clic a esta librería, entonces aquí nos dice que tenemos macros y definiciones del mapa de memoria del dispositivo, ¿sí? Y como pueden ver, a cada palabra se le ha asignado un número, ¿sí? Es lo que habíamos explicado anteriormente. ¿Ok? Para eso sirve la librería mapmap.h, es muy importante.
Luego es necesario que agreguemos la librería que también se encuentra dentro de la carpeta inc, pero esta se llama hwtypes, que es la que tenemos acá. ¿Sí? Entonces colocamos inc diagonal hwtypes .h. Y esta librería de acá contiene algunos tipos de valores especiales para los microcontroladores. Veamos: hwreg, class, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es muy importante porque tal vez nosotros no vamos a usar físicamente los datos que aparezcan en esta librería, sino que otras librerías que vamos a importar sí que van a utilizar estas declaraciones de acá. ¿Ok? Muy bien. Estas 4 librerías no pueden faltar dentro de la programación de Code Composer Studio para la familia de dispositivos de la Activase Series. ¿Sí? Las librerías que vamos a agregar a continuación van a ser librerías extras, ¿sí? Para cosas más específicas. Lo primero que vamos a agregar, y esta se encuentra dentro de la carpeta driverlib, sería la carpeta, la librería scictl.h. Entonces coloquemos driverlib diagonal scictl.h. ¿Y para qué sirve esta librería? Bueno, esta librería es útil porque nos permite realizar las configuraciones iniciales del microcontrolador. Es decir, con esta podemos activar periféricos, cambiar la configuración del microcontrolador, el reloj, etcétera, etcétera. Si quieren saber más acerca de estas librerías, simplemente nos tenemos que ir a la carpeta docs de la DivaWare. ¿Cómo hacemos eso? Supongamos que estamos en esta carpeta, ¿sí? Y nos vamos a ir a Windows C, carpeta TI, DivaWare C Series, y aquí nos vamos a la sección de docs. Y en docs, dentro de todos estos archivos, vamos a buscar uno que tenga esta declaración de acá, drl-ug. Le damos enter y nos va a desplegar el siguiente PDF. Él se llama DivaWare Peripheral Driver Library. Y aquí tenemos todas las librerías que permiten configurar los periféricos del microcontrolador. Por ejemplo, para la librería scictl.h, veamos un marcador y busquemos System Control. Está por acá abajo, ¿sí? En la sección 26. Y aquí nos dice que si queremos acceder a todos los métodos de esta librería, tenemos que importar driverlib scictl.h, ¿sí? Y aquí tenemos un contenido más específico de lo que es lo que realiza esta librería. Pero aquí tenemos los métodos que más se van a utilizar. ¿Ya? Vamos a ver eso detenidamente más adelante. Ok, nos pasamos de nuevo a la programación. Y la última librería que vamos a importar para este ejemplo sería la librería que se encuentra también en la carpeta driverlib, y esta se llama gpio.h. ¿Sí? Cada vez que trabajen con algún periférico, obviamente van a importar una librería con el nombre del periférico. Si yo estuviera aquí trabajando con timers, sería timer.h, si esto fuera un pwm.h, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas serían las librerías principales para este ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear una pequeña variable, ¿sí? Esta la vamos a llamar una variable uint8-t.
Este tipo de variables nos indica de que es de tipo integer, pero sin signo, un signed integer. El 8 de aquí significa que del bus de datos vamos a utilizar simplemente 8 bits. En vez de estar enviando la información por los 32 bits, solo vamos a utilizar 8. ¿Qué beneficio tiene este? Supónganse ustedes que tienen que estar activando todo el tiempo un bus, pero no están utilizando parte de ello, van a gastar energía tratando de energizar esa parte del bus que no están utilizando. Entonces, cuando declaramos uint 8t, le vamos a decir al microcontrolador que no energice esa otra parte que no estamos utilizando y que solo esté energizando el bus de datos dentro de 0 y 7 bits. ¿Ok? Vamos a colocarle algún nombre, coloquémosle por ejemplo dato y simplemente. Luego le vamos a colocar un valor inicial dependiendo de qué es lo que estemos trabajando. Muy bien, ahora nos dirigimos a la programación del main. Lo primero que ustedes deben colocar dentro del main es la configuración de reloj del dispositivo. No podemos trabajar ningún código de programación si no tenemos configurado nuestra señal de reloj. Es lo primero que debemos hacer antes de realizar cualquier otra acción. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar un método que obviamente podemos encontrar dentro de la librería scictl. Veamos el PDF. Y aquí busquemos un método que se llama scictl clockset. Leamos un poco, dice: envía la configuración de reloj al dispositivo, ¿sí? Y aquí hay muchísimas declaraciones que tenemos que usar. Vamos a explicar brevemente qué es lo que hace cada una de ellas, pero antes vamos a explicar cómo está constituido este periférico de reloj dentro del microcontrolador. Ok, podemos ver en pantalla un diagrama básico de cómo está constituido el reloj del microcontrolador. Y aquí tenemos el oscilador principal. Por aquí está anexado al microcontrolador el cristal de cuarzo de 16 MHz que ustedes pueden ver en la tarjeta de desarrollo. A través de un sistema de control que se llama PLL, estos 16 MHz son elevados a 400 MHz. Luego de ello, el propio periférico divide dentro de 2 esta señal y al final, obviamente en este bloque de acá, tendríamos disponibles 200 MHz. Entonces nosotros podemos enviarle al reloj principal del procesador un valor de cercano a estos 200 MHz. Si ustedes observan la datasheet del microcontrolador TM4C123GH6PM, van a notar que la velocidad máxima permitida para el procesador es de 80 MHz. Es la eficaz, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que pensar: yo tengo 200 MHz y este periférico me dice que a esos 200 MHz los puedo dividir dentro de una constante, en este caso size_diff. Entonces, ¿qué valor debe tener size_diff para que esos 200 MHz se conviertan en 80 MHz en esta y que lleguen al reloj principal, al system clock? ¿Ok? Piensen. Muy bien, la respuesta es 2.5. Si yo a 200 MHz, que es lo que tengo disponible acá, si a 200 MHz lo divido dentro de un divisor de 2.5, voy a obtener el valor de 80, ¿sí? Entonces, obviamente yo a este periférico de reloj tengo que enviarle ese valor de divisor. Lo vamos a ver más adelante en programación. Ok, habíamos dicho que tenemos que configurar el oscilador principal con un divisor de 2.5. También especificar qué tipo de reloj está conectado al dispositivo, obviamente uno de 16 MHz. Y por último, si queremos utilizar el PLL del
del microcontrolador o utilizamos un oscilador interno que existe ya dentro del microcontrolador. Todo esto lo vamos a llevar a la programación. Regresemos a la driver lib. ¿Recuerdan lo que les mencioné sobre el divisor? Pues aquí tenemos máscaras o definiciones que van a significar ese divisor de 2.5. En este caso aquí tenemos el de 2. Entonces en la programación tenemos que agregar sizectl sizediv 2.5, ¿verdad? Aquí tenemos la declaración de usar PLL para que este proceso de acá pueda configurar el PLL dentro del microcontrolador. Y además tenemos que buscar una definición que nos indique que estamos configurando el oscilador principal. En este caso sería esta de acá. Entonces, por favor, leer detenidamente toda esta información para poder entender qué es lo que hace el proceso. Y por acá tenemos los valores del reloj que está anexado a la tarjeta de desarrollo. En este caso tienen 4.91 MHz, etcétera, etcétera. Y da la casualidad que el de nosotros, o el que vamos a utilizar, es un reloj de cristal de 16 MHz. Entonces, toda esta información que acabamos de ver la vamos a llevar al código de programación. Muy bien, ya estamos de regreso acá. Entonces, ¿cuál era el método que tendríamos que utilizar? Muy bien, sizectl clock set. ¿Sí? Este método de acá debe colocarse en color violeta si es que está importado de una manera correcta. Entonces vamos a construir el archivo para ver si tenemos algún error. Ok, sí, tenemos un error, pero noten que el proceso que acabamos de llamar está coloreado en violeta, lo que significa que importamos bien la librería al principio del código de programación y además estamos escribiendo bien el método de acá. Demos control clic sobre el método y nos va a dirigir a la librería sizectl.h. Dentro de esta, el parámetro que el proceso necesita es UI32config. Entonces busquemos cuáles son los datos que podemos enviar a UI32config. Obviamente son los que habíamos visto en la driver lib, pero también ustedes pueden ver esos valores en esta librería de acá. Bien, sigamos buscando. Muy bien. Entonces noten que aquí tenemos UI32config y aquí nos dice que estos son los parámetros para el proceso sizectl clockset. Muy bien, aquí pueden encontrar el divisor y también el valor del cristal de cuarzo. Regresemos acá y lo primero que tenemos que utilizar es indicar que vamos a configurar el oscilador principal, y eso lo hacemos colocando la definición sizectl-osc-main, sizectl osmain, ¿sí? Y vamos a utilizar un operador OR. Muy bien, agregamos el operador OR aquí y continuamos con la configuración. Luego de colocar el oscilador principal, tenemos que indicarle al procesador que vamos a configurar o vamos a utilizar el PLL. Entonces copiamos esto de acá.
Todas estas definiciones las pueden encontrar tanto en la librería como en el PDF driver.lib de Driver Peripheral Library. Guión bajo use PLL. Muy bien. Luego, ahora sí, ya vamos a colocar que vamos a utilizar un cristal de cuarzo. Entonces nos dirigimos a la librería y buscamos SizeZTL Extal 16 MHz. En este caso sería el de acá. Copiamos la definición y la pegamos aquí. Y por último, con esto ya volvemos a repasar. Estamos configurando el oscilador principal, que tiene un cristal de cuarzo de 16 MHz. Esos 10 MHz utilizando PLL se elevan a 400 y el propio PLL lo divide entre 2 para obtener en la salida 200 MHz. Y ahora vamos a utilizar un divisor para que esos 200 MHz se conviertan en 80 MHz. ¿Y cuál sería el divisor correcto? Habíamos mencionado que 2.5. Por lo tanto, vamos a buscar acá arriba SizeDiv 2.5. Obviamente no vamos a encontrar el punto 5, pero sí que vamos a encontrar este de acá, que es SizeDiv 2-5. Bien. Y lo colocamos. Y aquí estaríamos configurando la señal de reloj a 80 MHz. Vamos a construir para ver si tenemos algún problema. Muy bien, ahí estás. Ya teniendo configurada la señal de reloj, ya podemos configurar cualquier otro periférico que necesitemos. Hago mención que hay algunos periféricos que necesitan que se configure otro tipo de señal de reloj para ellos, pero en el caso del periférico GPIO, él no necesita esto, solo necesita ser activado. Para eso nos dirigimos a la librería SizeZTL.h y vamos a buscar un proceso que se llama SizeZTL Peripheral Enable. SizeZTL Peripheral Enable. Aquí está. ¿Qué es este de acá? SizeZTL Peripheral Enable. Esto también lo pueden encontrar en el PDF. Y nos va a servir para activar los periféricos de nuestro microcontrolador. Noten que la librería nos indica que para activar el periférico necesitamos saber la posición en la que está ubicada en el registro, y serían estos valores que tenemos acá. Entonces, como vamos a hacer un código de programación para activar los LEDs del microcontrolador, entonces tenemos que saber cuáles son los pines que activan estos LEDs. Entonces nos vamos a dirigir hacia un PDF que lo va a indicar. Este de acá es el TOver User Guide, lo pueden encontrar en internet. Y aquí, como pueden ver, nos menciona que en el puerto F, que es el que tenemos aquí, está conectado tanto un par de botones que ustedes van a ver en la tarjeta de desarrollo y el LED RGB, la parte roja, azul y verde. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que el microcontrolador vaya cambiando automáticamente cada uno de estos colores. Entonces, sabemos de momento que lo que tenemos que activar es el puerto F. Con esa información ya nos podemos dirigir a Code Composer Studio y configurar. Es el puerto F, por lo tanto vamos a utilizar la definición que tenemos acá. SizeZTL Peripheral Enable, SizeZTL Perif GPIO F. Muy bien. Ahora, lo que estamos activando acá son los pines de este puerto, pero los pines pueden funcionar de dos formas diferentes. Pueden funcionar como entradas o pueden funcionar como salidas. Entonces
tenemos que configurar esta opción también. En este caso vamos a configurar únicamente como salir. Entonces nos vamos a la librería gpio.h y buscamos un método que se llame gpio.pin_type gpio.pin_output. gpio.pin_output, que es el que tenemos acá. Lo copiamos. Quiero hacer mención que no todos los métodos que aquí se encuentran son compatibles con la tarjeta de desarrollo que estamos utilizando. Hay algunos que solo pueden ser utilizados para tarjetas de base series más avanzadas, por ejemplo la familia de TM4C 129, pero esto de aquí es genérico para todas las familias, ¿ya? Ok, gpio.pin_type gpio.pin_output, y si le damos control clic nos dice que tenemos que especificar el puerto que queremos activar y los pines. Por lo tanto, la ubicación del puerto lo vamos a encontrar en la librería mapmap.h. Para ahorrarnos un poco el tiempo, la definición que estamos buscando es una que se llama GPIO port f base, ¿sí? Si le damos control clic a la definición nos va a dirigir a la librería hwmapmap.h. Muy bien. Luego de esto tendríamos que configurar el pin, y para eso tenemos que hacer una operación OR entre cada uno de estos pines. Para activar los pines simplemente colocamos GPIO pin GPIO pin 1, el operador OR, y colocamos los otros pines que necesitemos. En este caso sería el GPIO pin 2 y el GPIO pin 3. Si no entiendes por qué estoy utilizando estos pines, tienes que regresar al PDF que había mostrado anteriormente. Entonces nota que el RGB se encuentra en el pin 1, en el pin 2 y en el pin 3. Por lo tanto, yo tengo que activar necesariamente estos tres pines, pin 1, 2 y 3. Entonces, regresando a la programación, eso es lo que yo tendría. ¿Sí? GPIO pin 1, GPIO pin 2 y GPIO pin 3. Muy bien. Y esa es la configuración inicial de estos periféricos. Muy sencillo, ¿verdad? Después se complica todo. Ahora bien, lo que tenemos que hacer aquí es que el procesador del microcontrolador no puede quedarse pausado, me voy a entender, él siempre tiene que estar ejecutando tareas. Entonces, van a haber casos en los que ustedes muy probablemente vayan a dejar un ciclo infinito para que el procesador siempre esté ejecutando algo. Si ustedes no colocan este while infinito acá, el procesador, el compilador de Code Composer Studio nos va a dar error, nos va a indicar un error. Entonces es aconsejable que ustedes lo hagan, que coloquen el while 1. Pero en este caso sí vamos a trabajar algo de forma infinita. Vamos a cambiar los colores de un LED. ¿Ok? ¿Cómo vamos a trabajar para realizar la configuración de estos pines, de estos LEDs? Entonces, supongamos que nosotros queremos activar el pin rojo. El LED rojo. El LED rojo se encuentra ubicado en el pin PF1, ¿sí? Entonces, para activarlo tendríamos que agregar un 1 lógico en este pin y 0 en los demás, obviamente. Por lo tanto, el efecto de realizar eso es colocar el 1 que habíamos mencionado y 0 los demás. Esto literalmente es un número binario. Realmente lo que estamos haciendo es accediendo al registro de donde se encuentran ubicados los pines y activando el pin PF1 que está en esta posición de la memoria, literalmente.
Entonces, para hacerlo más fácil, convertimos este número binario en un número decimal. Por lo tanto, para activar el LED rojo de nuestra tarjeta de desarrollo, tenemos que enviarle el valor de 2. Y veámoslo ahora en la programación. Aquí, para activar el pin rojo, tendríamos que utilizar un método, el cual se llama GPIO pin write. Obviamente lo pueden encontrar también en la librería como en el PDF que les mostré anteriormente. Y si le damos control clic a este método, nos dice que tenemos que indicar en qué puerto vamos a trabajar, los pines y el valor que vamos a agregarle a este puerto. Ok, entonces el puerto sobre el cual vamos a trabajar obviamente es el puerto F. Le damos control C, control B, y luego tenemos que especificar los pines que vamos a activar. Como estamos trabajando con 3 pines al mismo tiempo, entonces copiamos el operador OR que teníamos anteriormente y por último el valor. Ok, en este caso, como queremos activar el LED rojo, por lo tanto tendríamos que aquí agregar el valor que habíamos calculado antes, que sería 2. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si quieren, dejemos una pequeña pausa. Para realizar pausas dentro del microcontrolador, vamos a utilizar un método que se llama SizeCTL delay. ¿Ven? ¿Qué es lo que hace este método? Si yo le coloco un número por acá, él realiza un conteo de ese número, pero se tarda 3 ciclos de reloj en contar un número. Por lo tanto, físicamente la pausa que estoy haciendo aquí es de 300 ciclos del reloj. ¿A qué me refiero con ciclos de reloj? Que él cada vez que realice una instrucción se va a tardar un ciclo de reloj. Por lo tanto, si yo me estoy tardando 300 ciclos de reloj dividido dentro de la frecuencia a la que configuré el microcontrolador, por ejemplo 80 elevado a la 6, entonces me daría un valor en milisegundos, y ese es el retardo que se va a tomar el microcontrolador, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero realizar un retardo de 1 segundo, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Como yo sé que este SizeCTL delay se va a tardar en contar cada número 3 ciclos de reloj, entonces yo aquí, en lugar de colocar 80 millones de ciclos, que es la velocidad del reloj, la voy a dividir dentro de 3 para que él me dé un valor y que en realidad se tarde 1 segundo en realizar la pausa, ¿sí? Luego, ahora activemos el LED de color verde, perdón, el LED de color azul. Entonces dirijámonos de nuevo a la tablita que teníamos anteriormente y ahora tenemos que recordar en qué pin teníamos situado el LED azul. Estaba en el pin PF2. Por lo tanto, si yo quiero activar ese pin, tendría que colocar un 1 lógico acá y 0 en lo demás, que es lo que yo tengo acá. Y este número binario, que es 100, equivale a decimal a 4, ¿verdad? Entonces, en GPIO pin write, lo que yo tengo que agregar para activar el LED azul sería 4, ¿sí? Vuelvo a colocar un delay y ahora activemos el LED verde. Entonces, en principio seguiríamos obedeciendo lo mismo. Yo ubico donde se encuentra el LED verde, sobre qué pin, y activo ese pin con un 1 lógico y los demás con 0. Por lo tanto, si está en el pin PF3, activo con 1 y lo demás con 0. Y aquí tengo un pequeño error, se me olvidó cambiarle el valor, pero este número 1000 en binario equivale a decimal a 8 decimal, a un 8, ¿verdad?
Por lo tanto, lo que yo debería colocar en Code Composer Studio para activar el color verde de LED sería colocar aquí 8. Entonces no sé si notan una secuencia. Tenemos 2, 4, 8, que es como que elevar el 2 a cierto exponente, ¿sí? Son potencias de 2. Entonces, respecto a ese hecho, yo construí una pequeña ecuación para ustedes para que sea más fácil de entender. Y si yo quiero activar cualquier pin, yo lo que tendría que hacer es el 2 elevarlo al número de pin que quieres activar, ¿sí? 2 al número de pin que quieres activar. Por lo tanto, si yo quiero activar el pin rojo, entonces sería 2 elevado al pin, al pin 1, ¿verdad? Entonces 2 a la 1 es 2. Si yo quiero activar el azul, si él está en el pin 2, entonces sería 2 elevado a la 2, que es igual a 4. Si yo quiero activar el verde como está en el 3, sería 2 elevado a la 3 igual a 8, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora queremos activar dos colores al mismo tiempo? Por ejemplo, ¿qué tal si queremos generar el color violeta? ¿Recuerdan cómo se genera el color violeta? Así es, activando el color rojo y el azul. Por lo tanto, tendría que activar al mismo tiempo el pin PF2 y el pin PF1. Lo que resulta en lo siguiente. Agrego 0 en lo demás y 1 en los pines correspondientes. Por lo tanto, este número binario 110 equivale a decimal a 6. Y aquí construimos una nueva ecuación. Si yo quiero activar varios pines al mismo tiempo, el número decimal que yo debo agregar en el proceso GPIO Pingroid sería la sumatoria de i igual a 0, donde i es el número de pin que yo quiero activar, hasta 31, obviamente porque nuestro valor máximo es el bus de datos del microcontrolador es de 31, y 2 elevado al número de pi, ¿sí? En el caso del violeta, que sería 2 elevado a la 1 más 2 elevado a la 2, que eso sería igual a 6. Si yo quiero activar 3 pines, tendría que seguir la misma ecuación. Ok, regresemos al código de programación. Entonces aquí, si quisiera agregar un color más, entonces aquí debería colocar 6 para el caso de violeta. Y no es necesario que agreguemos este return 0 a nuestra programación, porque no queremos que las instrucciones se terminen, ¿sí? Por eso es que dejamos este ciclo infinito acá. Esto de aquí debería colocarlo dentro de los corchetes de acá. Nunca olviden indentar y trabajar ordenados. Muy bien. Entonces, eso sería la configuración inicial. Necesito que prueben este código de programación y si tienen algún error, favor de avisarme. Aquí lo que haría falta sería darle debugger. Primero voy a construir para ver si tengo algún error. Siempre existen errores. Ok, parece que todo está en orden. Le voy a debuggear y quiero que vean qué es lo que ocurre. Aparecería esta ventana de acá. Él empieza a realizar la configuración de debugger, por lo tanto en la carpeta que decía debug se está almacenando esa información. El problema está en que yo no tengo ninguna tarjeta conectada a la computadora, entonces me da este error. Si ustedes la tuvieran conectada no les daría ese error, y al final lo único que tendrían que hacer es darle a este símbolo de acá, que es play. Le dan play y la TIVA ya debería estar mostrando la secuencia de colores que programamos. Si en dado caso no ocurre esto, favor de consultarme y yo les comentaré cuál podría haber sido el error. Muchas gracias y hasta la próxima.